Dios te bendiga, gracias por unirte a este video y el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia del aprendizaje y cómo aprender de la manera correcta. No te vayas, quédate con nosotros. Antes de ir al tema, quiero animarte para que te suscribas a nuestro canal, actives la campana para que puedas recibir todas nuestras notificaciones y nos dejes un comentario. Por favor, déjame un comentario y te prometo que lo voy a estar contestando. Ahora sí, vamos a entrar en materia. ¿Cómo podemos aprender de la mejor manera, de la manera correcta? Y esto es mi aprendizaje, es la forma en que yo lo he hecho y también lo que los estudios nos enseñan y por supuesto lo que las escrituras nos dan como conocimiento. Así que cuando vayas a pensar en una manera de aprender correcta, quiero animarte para que aprendas de las experiencias de otros. No hay mejor forma de aprender que tomando la experiencia de otras personas. ¿Por qué razón? Porque no necesitas tropezar para saber que delante de ti hay una piedra. Cuando otros ya han transitado por ese camino y dijeron, oigan, aquí hay una piedra, tengan cuidado. ¿Por qué me voy a tropezar? ¿Por qué no pensar, si esta persona dice que hay una piedra, voy a evitarla? ¿Por qué necesito tropezar? Hay algunos que dicen que nadie aprende por cabeza ajena. No es cierto. En Nicaragua, cuando se nos levanta un chichote, le decimos nosotros, pero en otros países le dicen chichón. Pero finalmente es cuando uno se golpea y algo se le levanta, se le inflama. Hay personas que dicen nadie aprende por chichón o chichote, no sé cómo le dicen en tu país, tal vez me lo dices, me lo dejas en los comentarios cómo se dice en tu país. Nadie aprende por chichón o chichote ajeno. No es verdad. La escritura nos manda a observar al necio. Nos dice que debemos de observar la vida de otros. Así que sí podemos aprender por las experiencias de otros. Y no solo las malas experiencias, también las buenas. Yo te quiero mencionar que en mi vida había un pastor que se llamaba David Spencer. Era mi pastor desde los 16 años hasta los 40. Fue cuando él falleció. El pastor David Spencer me enseñó a través de su ejemplo, un buen ejemplo, cómo actuar. Él tenía unas características impresionantes. Recuerdo cuando lo conocí ya directamente, yo lo conocí a los 16 años, él era un líder nacional e internacional ya en ese tiempo. Entonces yo era un adolescente que le tenía mucha admiración, pero a la edad de 27 años ya empecé a trabajar con él directamente. A los 28 ya era el administrador de la iglesia que él pastoreaba y también era quien le ayudaba con la parte financiera y muchas áreas en su vida, ya directamente, o sea que trabajamos directamente. Y él me dijo algo interesante, usted va a aprender de mí, fue bien humilde al decir, de mis pocos aciertos y de mis muchos desaciertos. Pero la verdad es que fue todo lo contrario. Yo miré muy pocos desaciertos y miré una cantidad gigante de aciertos. Entonces, a través de su ejemplo de ver lo que él hacía, te puedo decir que me ha ahorrado muchos, pero muchos problemas. Entonces, observando un buen ejemplo, y quiero animarte para que busques un buen ejemplo. Si eres un deportista, busca un deportista que tú admires y diga, ese es el ejemplo. Descubre qué hace. Cuando hay personas que me dicen, es que yo quiero ser como Cristiano Ronaldo o como Messi, obviamente los dos jugadores de esta generación increíbles, les digo, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué hacen ellos? Imítalos. Duplica lo que ellos están haciendo para que te conviertas en alguien como ellos. ¿Ve? Sigue un ejemplo, un buen ejemplo. Aprecia, investiga, descubre, observa. Hay algo que yo hago cuando tengo un aprendizaje. La escritura dice, escríbelo en la tabla de tu corazón. Entonces yo hago hasta el gesto, ¿no? Escrito en la tabla de mi corazón. Esto no se me va a olvidar.
Yo tengo muchas experiencias escritas del pastor David, pero te puedo decir algo. Hay muchas experiencias que no necesito tenerlas escrito para recordarlas, porque las escribí en la tabla del corazón. Te podría hablar un día entero de todo lo que él me dijo, de lo que él me habló, de lo que él me enseñó, sin ver notas. ¿Sabes por qué razón? Porque lo escribí en la tabla de mi corazón, para que no se me olvidase, aunque lo tengo anotado, para que no se me olvide. Y lo repaso, lo recuerdo, pienso y trato de seguir ese ejemplo. Hay otra manera también de aprender. Te lo mencionaba al inicio, pero ahora quiero profundizar. ¿Sabes cuál es? Aprender de cómo no se hace, cómo no se actúa en la vida. Yo tengo también personas que me han enseñado cómo no debo de hacerlo. El pastor David, en la vasta mayoría de casos, me enseñó cómo hacerlo. Pero hay otras personas que yo he visto que son malos ejemplos que me enseñan cómo no hacerlo. Te quiero poner un caso del pastor David. Él me comentó un error que él cometió. Y otro día voy a hablar acerca de ese error que él cometió. Pero él cometió un error. Entonces, yo siendo un muchacho, un día teníamos una conversación y me dice, a propósito, quería hablarle de un error que yo cometí. Y empezó a contarme el error. Y me terminó diciendo, no se equivoque usted. No haga usted lo mismo. Entonces, en ese momento dije, escrito en la tabla del corazón. ¿Ves cómo también puedes aprender de lo que no se debe hacer? Esa fue su enseñanza ese día. ¿Cómo no actuar? ¿Qué no hacer? Eso fue lo que él me enseñó. Eso fue lo que él me enseñó. Entonces quiero animarte para que cuando veas a personas que les ocurre algo, también aprendas de esas experiencias. Hay un dicho que dice, si ves la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo. ¿Has escuchado? Hay que poner la barba en remojo. ¿Se acuerdan de eso? Precisamente para eso es. ¿Para qué? Para que no te ocurra lo mismo. Que aprendas de los errores ajenos y no necesites pasar por el error para poder aprender. Entonces, este método de aprendizaje de las experiencias de otros es muy útil, es fenomenal. Y por supuesto, para finalizar, claro, no repitas los mismos errores. Si ya te equivocaste una vez, no vuelvas a cometer el mismo error. Aprende. Yo hasta tengo una prédica que se llama que valga la pena, o sea, que la experiencia valga la pena. Ya pasaste un mal momento, le serviste de fiador a alguien, te embargaron, te tuviste que pagar. ¿Sabes qué? No cometas el mismo error. Aprende de tus propias experiencias. Pero no hice énfasis en esta parte porque ese es tema de otro video, pero realmente sería ideal que tú puedas hacer todo en la vida aprendiendo de las experiencias de otros. Cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Yo espero que esta información te haya servido, bendiga tu vida y te ayude a tener una vida mejor. Gracias por haberte unido a este video el día de hoy. Siempre te recuerdo, por favor, suscríbete a nuestro canal, activa la campana para que puedas recibir todas nuestras notificaciones. Un fortísimo abrazo. Otoniel Osorio te saluda.